Bienvenidos, bienvenidas. Iba a decir buenos días, pero confirmo que hay personas compartiendo este webinar desde muchos lugares del mundo, así que buenos días, buenas tardes, buenas noches de todo. Gracias por participar en este webinar que se enmarca dentro de una serie de encuentros que la red Facian quiere promover y viene promoviendo desde hace muchos años para conocer y abordar con más profundidad cada vez más el fenómeno del sinhogarismo. Durante los estertores de la pandemia, nos propusimos elaborar una serie de investigaciones amplias sobre el ámbito del sinhogarismo. Fruto de ese esfuerzo surgió un informe inicial que creo que podría decir que ya es relevante en el sector porque ha alimentado algunos de los desarrollos de las últimas eh, estrategias nacionales y locales sobre el ámbito del sinhogarismo. Ofrecimos datos muy amplios sobre el impacto de la COVID en estas personas y que en general ha ayudado también a caracterizar la situación de las personas que viven en la calle. Tras el informe principal, decidimos profundizar más en los datos tomando como referencia algunos elementos que interseccionan claramente con el fenómeno del sinhogarismo. El tema de la salud mental. El año pasado pudimos abordar sus resultados en un encuentro que tuvimos de manera presencial en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y cuatro encuentros que hemos denominado también y que vamos a realizar a lo largo de este año, más allá de la vivienda, porque creemos que debemos ampliar el debate sobre el sinhogarismo e ir más allá de la cuestión de la vivienda. Estos cuatro webinars van a versar sobre mujer y sinhogarismo, juventud y sinhogarismo, relaciones sociales y sinhogarismo, y este que nos encuentra hoy aquí, el de migración y sinhogarismo. En los próximos meses os haremos llegar también las fechas de los siguientes webinares para que podáis incorporaros. Antes de empezar y de daros ya la introducción al encuentro, quería dar paso a las compañeras de SocialCo para que nos den algunos avisos de funcionamiento más ordinario, de cómo ajustar la participación de todas. Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias, Xavier. Sí, desde Socialco estamos coordinando la parte técnica de este evento, entonces, por favor, si tenéis algún problema, no dudéis en ponerlo en el chat y os intentaremos ayudar. Por otro lado, también os queríamos indicar que las preguntas que tengáis las vayáis poniendo en el chat, donde una compañera irá recopilándolas para intentar abordarlas todas al final de la sesión. Y por último, también comentaros que por favor permanezcáis con la cámara y el micrófono apagados para que de esta manera sean los ponentes y las ponentes quienes puedan aparecer en cámara. ¿De acuerdo? Y cualquier cosa estamos disponibles para vosotros y para vosotras. Muchas gracias. Pues muchas gracias y comenzamos. No se puede comprender hoy en día el sinhogarismo sin analizar el fenómeno migratorio. Y esto que acabo de decir, que puede parecer de perogrullo para muchas de nosotras, para muchos de nosotros, a veces cuesta llevarlo a la realidad, ¿no? Cuesta hacerlo entender. En la última encuesta del INE, en 2022, se indicó que alrededor del 30% de la población sin hogar en España se explica directamente por procesos migratorios. Al menos el 50% de las personas que pernoctan en calle y en albergues son personas extranjeras. Y eso, además, tomando en cuenta que, como muchas de vosotras sabréis, las estadísticas nacionales siempre dejan fuera, y además yo creo que lo dejan de forma deliberada, la población migrante en recursos especializados, no solamente aquellas personas que están en recursos vinculados, por ejemplo, a la protección internacional, a la ayuda humanitaria, a los diferentes sistemas de acogida que hay en España, sino también que se dejan fuera en las encuestas aquellas entidades, instituciones que están especializadas en el ámbito de la migración y que muchas acompañan a personas en situación de exclusión grave. Pero es que incluso más allá de España, a nivel europeo,
los datos de la Comisión Europea que ha publicado en diferentes informes y también contrastado con el informe anual que desarrolla la Fundación Abbé Pierre con la red FEANSA, elevan entre el 50 y el 75% de la población sin hogar a personas que viven esa situación, sobre todo vinculada con procesos migratorios. Incluso podríamos decir que los países del sur de Europa muestran una afectación mayor. Como os decía antes, sin embargo, y a pesar de estos datos y de la obviedad que supone el plantear esto, muchas veces el diálogo habitual con las administraciones públicas encargadas de garantizar los derechos de estas personas, esta realidad es difícil de ponerla encima de la mesa. No evitan el debate, ¿no? Eh, es evidente que no hay conexión entre la política de emergencia y el sinhogarismo con la atención a personas migrantes, las estrategias nacionales, no solamente la Estrategia Nacional de Sinhogarismo, sino algunas otras, por ejemplo, como la de desinstitucionalización, se abordan sin contemplar esta variable, y los servicios se suelen planificar, yo creo que con un claro enfoque exclusógeno. Lo que hoy pretendemos es abordar el conocimiento de esta realidad, no es tanto dar datos estadísticos, sino ahondar en la realidad particular que viven las personas migrantes en situación de sinhogarismo. Y lo vamos a hacer de la mano de unas compañeras de lujo. Son todas ellas mujeres comprometidas en este ámbito desde lugares muy diversos. En primer lugar, contaremos con la participación de Iria Noa de la Fuente, doctora de la Universidad Complutense, que nos ofrecerá datos específicos del monográfico de sinhogarismo y migración que hemos desarrollado en conjunto con la Universidad Complutense de Madrid eh, y el conjunto de las entidades de la red Facian, que hicimos ese estudio con un alcance de más de 700 encuestas. Luego participará Edith Espínola, portavoz de SEDOAC y activista migrante del movimiento Regularización Ya. Nos acercará al ámbito del servicio doméstico y de las trabajadoras del hogar y cuidados y su confluencia con las altas tasas de exclusión socioeconómica existente. Y por último, Nicole Ndongala, directora de Caribou, nos relatará su mirada y abordaje desde la organización, yo diría que referente en acogida y acompañamiento de la comunidad migrante. ¿Vale? Lo que se pretende, además de que hablen ellas, es que suscitemos debate y, por lo tanto, como nos decía nuestra compañera, nos mantendremos muy atentos al chat, a recoger vuestras preguntas. Os pedimos que no solamente preguntas, sino observaciones, sugerencias, todo lo que queráis compartir. Estamos para recibirlas y para destacarlas luego. Ojalá haya un buen debate. Y paso ya a presentar a Iria Noa de la Fuente. Me cuesta hacerlo en términos formales porque ya vamos compartiendo muchos espacios, pero el currículum exige que haya una cierta formalidad. Iria es diplomada en Trabajo Social, es máster en Trabajo Social Comunitario y Gestión y Evaluación de Servicios Sociales, es doctora en Trabajo Social por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es profesora ayudante, doctora del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Facultad de Trabajo Social de la propia Universidad Complutense de Madrid. Su experiencia profesional, académica e investigadora se desarrolla en el ámbito del sinhogarismo y la exclusión residencial, participando en diferentes proyectos e investigaciones, entre otras las realizadas con Facian, es la de exclusión social y COVID-19, el impacto de la pandemia en la salud y el bienestar y las condiciones de vida de las personas sin hogar, y sus informes monográficos en la serie Más allá de la vivienda, así como también en la evaluación del proyecto de innovación social que estamos desarrollando, Futuro Anco. Y nada más, os dejo con Iria, que nos va a relatar el contenido del monográfico. Gracias. Muchísimas gracias, Xavi, por la presentación. Gracias a todos y a todas. Voy a compartir la pantalla para que se vea la presentación y ya empezar. Creo que sí se ve, ¿verdad? Vale. Xavi ya ha avanzado elementos claves y fundamentales de cuál era el objetivo que teníamos con los webinars y sobre todo con estos informes monográficos, ¿no? En el ámbito concreto, además de la migración,
ya más de la mitad de las personas en situación de sinhogarismo son personas migrantes. Son personas migrantes que además llegan a sociedades de acogidas o que en realidad no acogen o que están poco preparadas para hacerlo y falta el compromiso para hacerlo, ¿no? Entonces esto hace que la población migrante se encuentre en una situación muy determinada en el contexto del sinhogarismo y la exclusión residencial, que es radicalmente diferente a la que se encuentran las personas en situación de sinhogarismo de origen, que son de origen español, ¿no? Esto es por diferentes cuestiones que son las que yo quiero que abordemos un poquito aquí, sobre todo para conocer la realidad. Cuando hablamos de personas migrantes en situación de sinhogarismo no es un todo. Cuáles son las realidades que están determinando la situación de estas personas, sobre todo cuáles son las intersecciones que están teniendo lugar en las mismas, ¿no? Porque uno de los elementos clave que veíamos es que, bien, hay aspectos vinculados de manera fundamental al sinhogarismo que tienen que ver con el origen, la edad, el género, pero también dentro del propio origen existen diferentes tipos de procedencias, diferentes tipos de variables formativas, laborales, aspectos vinculados a la salud mental, al apoyo social y las relaciones sociales, a la discriminación, a la violencia, un montón de cuestiones que voy a ir revisando yo, que quiero revisar hoy y que es lo que va a determinar o está determinando la realidad de toda esta población, ¿no? Porque además es que hay un elemento clave que tiene que ver con el origen y sobre todo con aspectos vinculados a las realidades específicas de determinados orígenes, ¿no? Cómo intersecciona de dónde procede la población migrante para abordar un determinado tipo de realidad, ¿no? Lo cierto es que lo que vemos es que se deriva de los datos generales de la última encuesta del INE, pero también sobre todo del estudio que realizamos, es que dentro, en el contexto de las personas migrantes, existe una sobrerepresentación clarísima de personas de origen extracomunitario, ¿no? 8 de cada 10 personas migrantes son de un país extracomunitario, principalmente de África o de Latinoamérica. Esto es fundamental para comprender cuál es la realidad de toda esta población. Y sobre todo también porque con relación al género vemos que aunque el sinhogarismo migrante sigue siendo mayoritariamente masculino, la presencia de mujeres también es amplia y si no es tan amplia como la de los hombres hay que poner una primera línea de atención porque como vamos a ir viendo, y esto es fundamental, existen intersecciones específicas, realidades específicas para las mujeres migrantes que no son las mismas a las que se enfrentan los hombres, ¿no? De hecho, en el contexto de la migración, en el trabajo que realizamos, en el contexto considerando, ¿no? el global de personas migrantes, las mujeres extranjeras están sobrerepresentadas en este caso en el contexto del sinhogarismo de origen migrante, ¿no? Y esto es fundamental porque, como digo, tienen intersecciones específicas, situaciones de riesgos y vulnerabilidades muy específicas y sobre todo en determinadas procedencias, ¿no? Entre los hombres sobresale el origen africano, mientras que en el caso de las personas, de las mujeres, aumenta la presencia de mujeres de origen procedentes de Latinoamérica. Esta dinámica es algo que también está presente en otra dimensión clave para entender las desigualdades sociales, que es la de la edad, ¿no? Y si hay algo que caracteriza, o hemos visto que caracteriza el sinhogarismo migrante es su juventud. La media edad de las personas de origen, sin hogar de origen migrante está por debajo de las personas de origen español y casi en torno a 5 de cada 10 personas son menores de 36 años, ¿no? Y esta juventud además está especialmente presente entre las personas procedentes de África, ¿no? Lo que apunta a la existencia, ¿no? de trayectorias de sinhogarismo vinculadas, digamos, a la entrada en España como menores no acompañados, ¿no? que han sido desinstitucionalizados una vez han cumplido la mayoría de edad, ¿no? Lo característico tanto de la población africana como de la población latinoamericana es algo que repetiré a lo largo de digamos, de mi intervención, porque es que es determinante, ¿no? Como también lo es vinculado sobre todo a lo que tiene que ver con la situación residencial. Digamos que abordamos el sinhogarismo y la exclusión residencial como sinhogarismo en sentido estricto, ¿no? Personas que viven en la calle o en los centros de atención específicos para las personas en situación de sinhogarismo y otra forma de estar afectada por la exclusión residencial más amplia,
que salen fuera de estas categorías más visibles, ¿no? Y lo cierto es que, considerando la situación residencial y considerando la situación en la que está la población migrante, vemos cómo la población migrante está más presente en aquellas situaciones más vulnerables, en las formas más visibles de sinhogarismo, que son las que tienen que ver con la vida en la calle o los centros de atención, ¿no? Lo que viene a un poco a establecer o a hacernos ver, ¿no?, la mayor precariedad y vulnerabilidad residencial de las personas migrantes, nuevamente, especialmente entre aquellas personas que proceden de África, ¿no? Y esto será fundamental. Y es que además, al final, uno de los elementos definitorios también, como aquí recojo, vinculados sobre todo a los orígenes y al impacto que tiene proceder de un país extracomunitario en sociedades no preparadas ni dispuestas a acoger, eh, es lo que tiene que ver con el propio estatus migratorio, ¿no? Lo que también contribuye a explicar muchas de las realidades desprotegidas a las que se encuentra la población migrante, ¿no? La falta de regularización limita de manera absoluta, clara y patente el acceso a derechos fundamentales básicos de la población en situación de migración, ¿no? Y esto es algo que vemos en dos dimensiones muy claras, o que son, no sé si claras, pero sí que son clave, perdón, para entender la precariedad de la población migrante en situación de sinhogarismo, ¿no? Que es lo que tiene que ver con el acceso a la formación y al empleo. Vemos que en el trabajo que realizamos, que comparativamente con las personas de origen español, las personas migrantes cuentan con una mayor cualificación, ¿no? En nuestro estudio vemos que casi en torno al 20% de las personas extranjeras señalaban tener estudios universitarios, una realidad formativa que no alcanzaba ni al 10% de la población sin hogar de origen español, ¿no? Esta sobrecualificación además era mayor en las personas de origen latinoamericano, algo que además también veíamos en el desarrollo del trabajo cualitativo a través de los diferentes discursos. Y era muy interesante analizarlo porque se veía la formación como desde el punto de vista del papel de la formación para acceder al empleo, ¿no? Un empleo, no a cualquier tipo de empleo, a un empleo que proteja a la población. Y es que, como cabría esperar, el desempleo es mayoritario entre la población en situación de sinhogarismo que es de origen migrante, y las dificultades de acceso o mantenimiento en el propio mercado de trabajo se convierten en una constante dentro de esta población. Lo que pasa es que en el contexto del sinhogarismo migrante destaca que para aquellas personas que sí tienen empleo, es un empleo mayoritariamente desprotegido, muy vinculado al estatus migratorio, a esta situación administrativa irregular y no reconocido, ¿no? De toda la población que tenía empleo, ni el 8% señalaba tener un empleo con un contrato de trabajo, ¿no? En los discursos además veíamos, y esto es algo que las compañeras que tanto Edith como Nicole podrán abordar más en profundidad, mucho más que yo, veíamos cómo la realidad del empleo en la población migrante diferencia o permite ver trayectorias muy diferenciadas, ¿no? En torno a las cuales además se construyen y planifican los procesos migratorios. Por un lado, trayectorias asentadas o vinculadas al sector doméstico y de los cuidados, como es habitual en las mujeres latinoamericanas, y otras trayectorias migratorias que llegaban a España, sobre todo en el contexto de los hombres de origen africano, para trabajar en la construcción o en la hostelería, ¿no? Y esto es fundamental porque, digamos que al final se sitúan en sectores principalmente precarizados, que es un elemento más que no protege, que contribuye a las situaciones de exclusión social, ¿no? Y que, como digo, aparece muy vinculado a la situación administrativa que, como mencionaba, se convierte es una constante en el discurso de las personas migrantes, y el acceso a la regularización, como no puede ser de otra forma, aparece como un hito fundamental sobre la base, y es la base sobre la que las personas migrantes en situación de sinhogarismo construyen o reconstruyen sus proyectos vitales, ¿no? Y esto será fundamental. Pero más allá de todas estas cuestiones de origen o de carácter sociodemográfico que son fundamentales para entender la realidad de toda esta población, existen otras dimensiones que ayudan o contribuyen a definir la realidad de la población en situación de sinhogarismo y específicamente de la población migrante, y que es preciso atender de manera fundamental porque son elementos
interseccionan y que son elementos de vulnerabilidad clara para entender la situación en la que se encuentra esta población y que nuevamente está muy vinculada a la limitación de acceso a derechos que la población migrante tiene comparativamente con la población de origen en situación de sinhogarismo que es de origen no migrante, ¿no? Entre estas cuestiones, los aspectos vinculados a la salud física y mental son fundamentales y habitualmente el contexto de analizar el sinhogarismo desde el punto de vista de la investigación son dimensiones clave, ¿no? Respecto a la salud física, comparativamente con las personas de origen español, las personas extranjeras evalúan mejor su estado de salud o más positivamente, pese a tener circunstancias vitales más adversas, ¿no? Y es habitual que esta percepción positiva del estado de salud se dé sobre todo en las personas de origen africano. En general, muy pocas personas migrantes en situación de sinhogarismo de origen africano señalan que su estado de salud es malo, ¿no? Ahora bien, ¿esto significa que no haya dificultades de salud? No, las hay y las hay porque hay mucha enfermedad diagnosticada o enfermedad presente que no está diagnosticada y es que lo que tiene que ver con el acceso al cuidado de la salud que luego veremos, ¿no? De hecho, en torno al 7% reconoce algún grado de discapacidad y casi, digamos, como 3, 4 personas de cada 10 tienen alguna enfermedad diagnosticada, sobre todo una enfermedad de mental, ¿no? Por ejemplo, el 21 en nuestro estudio, algo más del 21% señalaba tener diagnosticada, de las que tenían, de personas que tenían diagnosticada algún tipo de enfermedad, tenían, el diagnóstico era de depresión, ¿no? Y es que al final la salud mental es un elemento clave y fundamental porque es un elemento que tiende a estigmatizar mucho a la población en situación de sinhogarismo, que es muy difícil de abordar, que no siempre hay datos, pero que evidentemente condiciona la realidad y la calidad de vida de toda esta población, ¿no? En el contexto del sinhogarismo migrante, ¿cuál es el abordaje de la salud mental? Destaca la prevalencia del malestar psicológico entre las personas migrantes en situación de sinhogarismo por encima de las personas que no son de origen migrante. Y en este caso, el deterioro psicológico es significativamente mayor en la población de origen latinoamericano, ¿no? Pero no solo eso, y es que los problemas de salud mental entre la población sin hogar migrante presentan intersecciones específicas que hay que atender de cualquier manera, ¿no? Porque son intersecciones específicas y significativas en función de dos variables o dos dimensiones claves, ¿no? Que son la edad y el género, ¿no? Digamos que si el 65% de las personas migrantes que son hombres tienen afectada su salud mental, esta cifra alcanza a casi el 80, o casi el 79% de las mujeres migrantes, algo que está especialmente presente, y esto es un elemento clave de definición de la situación de vulnerabilidad, es un elemento clave de las mujeres procedentes de Latinoamérica, donde digamos que 8 de cada 10 tenían afectada su salud mental. Son cifras muy elevadas y muy preocupantes que hacen pensar, que llevan a la necesidad de pensar cómo hay que organizar los servicios para dar cuenta de atender y llegar a atender a toda esta población, que ese es el otro reto, ¿no? Pero además decíamos que o veíamos cómo la edad también supone un elemento clave hacia el deterioro psicológico, y es que son las personas más jóvenes las que muestran, las personas migrantes más jóvenes las que muestran un mayor deterioro psicológico. Y esto es fundamental porque nuevamente, además, hemos hecho un esfuerzo enorme y muy interesante por interseccionar todas estas dimensiones para ver cuáles son las poblaciones, los grupos de población más vulnerables. Y es que aparece todo el rato de una manera constante y muy preocupante, y es que vuelven a ser, digamos, las mujeres procedentes de Latinoamérica más jóvenes las que presentan un deterioro psicológico más significativo. Y como vengo diciendo, esto es una tónica que se repetirá y que muestra un grupo de riesgo muy específico, ¿no? Las mujeres latinoamericanas y especialmente las mujeres que son más jóvenes. Elevadas tasas de
o afectación de la salud mental. Una evaluación positiva de la misma, pero con mucha enfermedad diagnosticada o no diagnosticada. Un elemento clave de todo esto es, lo que tiene que ver, digamos, con al final con acceso a derechos y al cuidado de la salud, ¿no? Porque independientemente de cómo sea el estado de la salud, y más si está más deteriorado, tanto a nivel físico como mental, un elemento fundamental es cómo acceden o no acceden esta población al sistema sanitario, al cuidado de su salud mental. La realidad es que casi un tercio de las personas migrantes que tienen alguna enfermedad diagnosticada afirma que no está en tratamiento médico pese a necesitarlo. Casi un tercio, sí, casi un tercio. Y esta cifra en la población española no llega o está en torno al 17%. La garantía del derecho es muchísimo mayor, ¿no? Esto es algo que se ve reforzado de manera constante en los discursos de las personas que han participado, que además dan o permiten dar cuenta de la fragilidad específica de la red de atención a la salud mental, ¿no? Algo que también podemos abordar en mayor detalle en el webinar específico, pero que la realidad aquí es que, independientemente de la existencia o no de enfermedad mental o de problemas de salud mental, del impacto en la salud mental, es que no hay acceso al cuidado de la misma, y esto tiende a aumentar los problemas a lo largo del tiempo y supone una vulneración absoluta de derechos. Esta vulneración no es solo para el acceso al sistema sanitario. Por ejemplo, un elemento clave y fundamental que conocemos como puerta de acceso al reconocimiento de los derechos sociales es el empadronamiento, que no siempre está presente en la mayoría de la población, cuando sabemos de la importancia que tiene como la puerta de entrada fundamental, ¿no? Y esta barrera dirige directamente o implica dificultades muy importantes, la imposibilidad de acceder a prestaciones sociales fundamentales para mejorar la realidad de esta ciudadanía. Si falla el empleo, falla la formación, solo queda la protección social, y si ni siquiera hay acceso a la protección social, ¿cuál es la realidad, ¿no? Al final analizamos dos prestaciones, o si se analizan dos prestaciones básicas y fundamentales, como son las rentas mínimas autonómicas o el acceso al ingreso mínimo vital, apenas la población migrante en situación de sinhogarismo la ha recibido, lo que está muy vinculado a su situación administrativa también, por supuesto. Sobre todo hay menos recepción, digamos, en el ingreso mínimo vital, pero es que encima no solo es que no se haya recibido, es que tampoco se ha tratado de recibir. En la mayoría de los casos no han intentado acceder a las mismas. Y cuando se les preguntaba, y esto es muy llamativo desde el punto de vista de la organización de los servicios y de las prestaciones, desde el punto de vista de cómo damos acceso a la población a los derechos, a sus derechos, ¿no? Es que cuando se preguntaba a las personas por qué no la habían solicitado, una de las respuestas más repetidas era porque desconocían que existía, ¿no? Esto es tremendamente importante, porque igual hay que replantearse, perdón, cómo estamos informando, orientando, acompañando a la población para hacer efectivos sus derechos sociales, económicos, políticos, sanitarios, digamos, sus derechos como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? que es fundamental. Claro, no, la escasez de recursos económicos dirige a la vulneración de otra serie de derechos. Y una de las cuestiones que pues, nos resulta muy relevante ver, porque se da por hecho que es así, en España todo el mundo tiene acceso a la alimentación, y no es el caso, ¿no? Entonces, toda esta situación precaria y de exclusión, y unida a la exclusión social, unida a la pobreza económica, vemos que el derecho a acceder a la alimentación se ve constantemente también vulnerado, y son las personas de origen latinoamericano y las de África las que presentan mayores problemas para satisfacer, digamos, una necesidad básica y fundamental, como es la de la alimentación, ¿no? Y esto es fundamental porque casi en torno al 40% de la población latinoamericana o africana señalaba que dejaba de comer en algún momento a lo largo del día
por no poder acceder a alimentos. Son datos muy elevados de personas que en nuestro país, esta sociedad que les ha acogido, están pasando hambre, ¿no? Mis alumnas siempre dicen, bueno, pero es que vamos a partir de la base de que las necesidades básicas ya, pues bueno, comer, techo, respirar, es la línea de base, ya de ahí para arriba, claro, pero es que ni siquiera en nuestro contexto, en muchas partes del mundo y ni tampoco en mucha población que está residiendo en nuestro país es capaz de dar respuesta a todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, la cuestión es, ante esta realidad, ¿qué pueden hacer? ¿Qué dimensiones pueden ser claves para ayudar o potenciar que las personas migrantes en situación de sinhogarismo sean capaces de dar respuesta a sus necesidades? Hay un elemento clave y fundamental, una dimensión básica para que ayuda a combatir las desigualdades sociales, que es lo que tiene que ver con el apoyo social y el acceso a redes sociales y al apoyo social. Es una constante en la bibliografía y al final vemos cómo la red que nos sostiene. Cuando esa red no sostiene es cuando la población, las personas empiezan a caer, ¿no? Y esto es especialmente importante cuando existen procesos migratorios donde las personas se ven obligadas, digamos, a separarse de sus redes cercanas, ¿no? Teniendo que reconstruirlas de nuevo. Esto que es tan fundamental, pues es muy, o sea, se encuentra de manera muy cuestionable, muy compleja, es muy complejo en el caso de las personas migrantes. ¿Por qué? Porque al final esto es una constante en el sinhogarismo, pero en el sinhogarismo migrante especialmente, ¿no? Porque la realidad está marcada por los bajos niveles de apoyo social de manera continuada. Casi el 60% de la población migrante que nosotras con la que participó en la investigación señalaba que sus niveles de apoyo social eran bajos, y sobre todo estos niveles de apoyo social eran bajos no para toda la población igual. En este caso, y es la única dimensión para la que las mujeres procedentes de Latinoamérica presentan una realidad no positiva, pero sí más favorable a la que he venido señalando hasta el momento, ¿no? Es que la población latinoamericana, especialmente las mujeres, presenta realidades sociales menos precarias, un menor aislamiento y una mayor frecuencia, digamos, de contacto con sus redes sociales. En este caso es la población africana la que presenta los niveles más bajos de apoyo social. Aquí hay una cuestión importante, y es que comparativamente con la población de origen español, la realidad referida por la población migrante en cuanto al contacto, frecuencia de contactos es mayor, es decir, mantienen más contacto con sus redes en sus países de origen. El problema es que los niveles de apoyo social son más bajos porque no basta solo con tener una red. Tiene que ser una red que sostenga y que sea capaz de dar acceso al apoyo social, a un apoyo social funcional, ¿no? que pueda operar para combatir las desigualdades sociales. En todo caso, pese a esta mayor frecuencia de contactos, el aislamiento sigue presente. ¿Por qué? Porque no hay esta red que no es capaz de operar de manera funcional, porque está lejos, porque está en situación también de exclusión, y la realidad es que al final preguntamos y vemos que la mayoría de la población dice que el entorno que les rodea tiene poco interés por aquello que les pasa, que si necesitaran ayuda les sería imposible conseguirla, y que buena parte de población migrante dice que no tiene a nadie a quien acudir en caso de necesidad. Y esto se traduce en un elemento clave y fundamental, que al final es el aislamiento y una situación de aislamiento social grave, ¿no? Porque, como repito, aunque haya contacto de frecuencia con las redes que está principalmente en los países de origen, las sociedades de acogida son no muy acogedoras y no crean red, es muy difícil crear red en el país al que se llega, ¿no? Entonces, estos elementos contribuyen a dificultar un poquito más toda esa realidad vinculada al empleo, a la formación, al origen, a la situación administrativa. Pero claro,
pues si no fuera poco con esto, para definir una situación de precariedad tan absoluta, del contexto de las sociedades a las que llegan, son sociedades que, como digo, no siempre son amables. No siempre son amables y las cuestiones vinculadas a la discriminación y a la violencia aparecen o deben ponerse en una primera línea de atención. La discriminación por encontrarse en situación de sinhogarismo y exclusión residencial se da en casi la mitad de las personas migrantes en situación de sinhogarismo. Y curiosamente, y ahora lo abordaré un poquito más porque creo que es muy relevante, considerando el origen en sí mismo, son las personas migrantes refieren haber sentido o percibido menor discriminación que las personas en situación de sinhogarismo de origen español. Y ahora abordaremos un poquito más. En todo caso, las experiencias de discriminación nuevamente no son las mismas para toda la población en situación de sinhogarismo y está especialmente presente en las mujeres migrantes. O sea, en las mujeres migrantes sí, en las personas que están en situación de sinhogarismo estricto. Pero si hay un elemento clave y fundamental es lo que tiene que ver con la violencia directa, las acciones de violencia directa hacia la población en situación de sinhogarismo migrante. Y sobre todo en el caso específico de las mujeres, porque si hay algo definitorio o con relación a la violencia que afecta a las personas migrantes, es que ser mujer migrante apunta a un riesgo evidente hacia cualquier tipo de delito y sobre todo hacia los delitos de naturaleza sexual, específicamente en el caso de la población de las mujeres procedentes de Latinoamérica. Y ojo, que como decía, creo que es relevante esto porque seguramente estos datos estén infraestimados, porque tanto la población migrante en general como las mujeres migrantes en particular, y en el contexto del sinhogarismo en general, en realidad, las vivencias pueden quedar ocultas por vergüenza, por temor y porque hemos visto, y esto es la riqueza de lo cualitativo, ¿no?, de estar en contacto con las personas más allá de los datos estadísticos, es que muy habitualmente no se definen como discriminatorias o violentas situaciones o como violencia situaciones que sí lo son, específicamente situaciones de violencia de género, ¿no? La pregunta es, ¿te has sentido discriminada, discriminado, tan violentado? No, 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 es la respuesta en rotunda. Pero al ratito sigues hablando y dices, bueno, me acuerdo una vez que me negaron llenar una botella de agua en un bar, era verano, alguna vez se han cambiado la acera, no bueno, y definen, sobre todo las mujeres, diferentes situaciones vinculadas a abuso y agresión sexual que no están definiendo como tal, pero que sí lo son, ¿no? Entonces, cuando vemos datos de este tipo y sobre todo combinado con los discursos, vemos como es una realidad fundamental e importantísima porque además es que está muy directamente vinculada al bienestar psicológico y vuelve a ser a la vulneración de derechos. Con todo esto, ¿qué hacemos? Con todo esto, lo que hemos hecho en el monográfico, como mencionaba, es hacer como un compendio de intersecciones de las vulnerabilidades específicas que hemos visto en la población migrante en situación de sinhogarismo. ¿Por qué? Porque hay un elemento clave y fundamental que es un poco lo que yo quería que trataba de dejar o he intentado abordar o dejar claro, y es que el sinhogarismo y la exclusión residencial que afecta a las personas migrantes encuentra características específicas en determinadas situaciones y estas deben ser atendidas. La única forma de hacerlo es seguir explorando cuál es la realidad cambiante de esta población, sobre todo para el caso específico que son las mujeres, ¿no?, por el riesgo y la vulnerabilidad continuada que tiene el contexto del sinhogarismo general, pero del sinhogarismo migrante, del sinhogarismo migrante en particular, ¿no? Y creo que esto es fundamental y es algo que las compañeras ahora van a poder abordar más en profundidad. Por mi parte ya está, muchísimas gracias, espero haber respetado mi tiempito. Gracias. Vale, pues muchas gracias, Iria. La verdad es que el trabajo que hicisteis desde la Complo es inabarcable. Por mucho que lo hayamos leído desde Facian, cada vez que se aborda surgen aristas nuevas y hay un montón de preguntas. A ver si tenemos tiempo luego de abordarlas. Muchas gracias.
Si os parece, pasamos directamente para tener ese tiempito al final y poder compartir. Pasamos con la siguiente ponente. Ella es Edith Spínola. Le agradecemos especialmente por el cambio horario de donde está ahora que haya querido participar en el webinar. Edith Espínola es nacida en Paraguay, licenciada en Administración y Dirección de Empresas, es activista por los derechos de las trabajadoras de hogar, es portavoz de la organización SEDOAC, Servicio Doméstico Activo, así como del movimiento Regularización Ya. Aunque no me lo han puesto aquí, también voy a decir que ha sido portavoz y es portavoz de la Iniciativa Legislativa Popular para la Regularización Extraordinaria de Personas Extranjeras, que he tenido además el honor de acompañar desde cerquita y en el que he aprendido infinito de Edith y de sus compañeras. Eh, es miembro también de la entidad Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, integrante del equipo gestor del Centro de Empoderamiento de Trabajadoras de Hogar y Cuidados. Así que nada, te dejamos, Edith, tienes 15 minutitos y nada, deseosos de escucharte. Muy buenos días, aquí es súper de madrugada, es un placer siempre compartir. Voy a dejar aquí el micrófono bien cerca porque si no después no se me escucha. Yo voy a compartir pantalla, un segundito. Ay, me pasó. Ahora sí. Bueno, primero que nada decirles que siempre es un placer compartir espacio con todas las personas. Como bien estaba comentando Javier, hemos trabajado creo que desde hace unos 3 años intensamente por la ILP regularización, que también voy a abordar un poquitito. Y también compartir espacio con Nicole, que es una amiga y a quien siempre me gusta escucharla porque es una referente y escuchar de su trabajo para nosotras siempre es tan importante. El trabajo del hogar para mí significa un trabajo muy importante en España. Nosotras siempre cuando hablamos de trabajo, hablamos muchas veces de cuerpos rotos, de mujeres que están en una situación. Le escuchaba a Iria hablar de la salud mental y estaba pensando en todos los procesos que se viven dentro del empleo del hogar y porque muchas veces se destaca siempre que la salud mental es fundamental y hay que atenderla desde todas las aristas. CEDOAC, y antes de abordar todo el tema, les quiero contar que CEDOAC es una asociación que se llama Servicio Doméstico Activo, y hemos reducido más porque es un nombre un poquillo largo, de una asociación de trabajadoras del hogar, tiene más de 19 años. Nosotras luchamos y defendemos los derechos de las personas que trabajan en el empleo del hogar, sus derechos sociales, educativos y culturales, para que sean empoderadas, dueñas de su vida y que ellas mismas sean las sujetas de derecho, que exijan que se cumplan sus condiciones dignas y el acceso a una vida libre de violencias. Desde el 2019, CEDOAC gestiona el primer centro de empoderamiento de trabajadoras del hogar y cuidados que hay en Madrid e inclusive en toda España. Nosotras ofrecemos una asesoría muy especializada en derecho laboral en el sistema especial del empleo del hogar. Es un sistema tan especial que es especialmente discriminatorio con las personas que trabajan en este sector. También damos un apoyo psicosocial y, por supuesto, un apoyo psicológico muy fundamental para las trabajadoras del hogar. Hacemos también formaciones, actividades lúdicas y las actividades lúdicas va muy relacionado con el tema de la salud mental, por eso es tan fundamental. Y para entender el contexto del sinhogarismo, primero quiero comentarles algunos datos del empleo del hogar aquí en España para entrar en contexto. El 80% de las personas que trabajan en el sector son mujeres. La edad promedio de las mujeres ronda entre el 30 y 59 años y hay un edadismo muy fuerte en el sector del empleo del hogar que también vincula y crea un sobreesfuerzo, sobrepeso en las mujeres que trabajan en el empleo del hogar, que va ligado también al acceso a sus derechos.
El 38%, como bien lo comentaba Iria, está sobrecualificada. Esta sobrecualificación en el trabajo del hogar y en cualquier sector de la migración se da porque la homologación de la titulación es algo prácticamente imposible de realizar. Los compañeros del Frente Migrante denunciaban que son más de 100.000 expedientes que no se están sacando adelante, no se están aprobando las homologaciones, por lo cual las personas migrantes no pueden insertarse en sectores laborales, con lo cual podrían ayudar. Lo hemos sentido muchísimo en pandemia, cuando se necesitaba a médicos, enfermeras y personal de salud y no se pudo dar ese acceso. A junio del 2022, todavía no tenemos los datos exactos, del 2023, los 5 mayores países afiliados al Sistema Especial del Empleo del Hogar son Rumania, Honduras, Colombia, Ucrania y Marruecos. Y estas son las personas que están con situación regular y que están cotizando a la seguridad social. El 66% de las mujeres migrantes, y hablo siempre de mujeres porque, como comenté, es un sector feminizado, gana un promedio de 776 euros como salario mínimo. O sea, es un 58% menos del salario mínimo profesional. Y ahí se denota la precarización. Por eso una tercera parte está en el umbral de la pobreza, que influye muchísimo a la hora del tema del sinhogarismo. Se calcula que unas 600.000 familias, porque alrededor de 600.000 trabajadoras están en el empleo del hogar. Por eso hablamos de 600.000 familias españolas, dependen del cuidado que realiza la trabajadora. Es muy importante dentro de este contexto hablar del trabajo de interna para entender también el tema del sinhogarismo, ¿verdad? Usualmente cuando estás con o sin contrato, te ofrecen un trabajo de 40 horas a la semana, más las 20 horas de presencia que no lo paga nadie, que tiene que haber una demanda para demostrar las horas de presencia. Es muy complicado, de las cuales las compañeras en su mayoría duermen 6 noches a la semana. Algunas duermen las 7 noches, o sea, 24 horas, los 7 días de la semana a disposición del empleador. Aquí hay unos datos que no me voy a extender, que lo pueden leer. Entiendo que después este documento se va a poder tener acceso, pero sí destacar que más del 10% trabaja más de 61 horas a la semana. Lo usual es trabajar hasta 70, 75, hasta 80 horas algunas compañeras, sin dormir. Y ahí entra el tema de la salud, ¿verdad? El permiso para pedir una cita, ya sea para el acceso a una trabajadora social, a un servicio médico o lo que sea, es imposible. Siempre cuando pedís un permiso para irte al médico, en la mayoría, no quiero ser tan generalista, porque hay empleadores que son sencillamente fantásticos, tenés que compensar las horas que saliste. Y aquí también entra el hecho del empadronamiento. Muchísimas mujeres migrantes que trabajan en el régimen de interna no están empadronadas en el lugar donde están durmiendo. No están empadronadas en sus centros de trabajo, que es la casa donde desarrolla su trabajo. Entonces tienen que ir a empadronarse, ya sea si pueden alquilar una habitación o no, pero inclusive pagar el empadronamiento. El sobreesfuerzo, la falta de descanso, episodios de ansiedad, problemas de estrés, de aislamiento, se siente muchísimo en un trabajo donde no tienes la libertad ni siquiera de pedir permiso para salir a sentarte un rato al parque. O que te dicen, bueno, andate una hora y te vuelves enseguida. Lleva el teléfono contigo. O sea, nunca podés desconectar de tu centro de trabajo. Y esto hace que pensemos por qué las personas entran a trabajar de interno. El primer caso es que las mujeres buscan dónde residir. El acceso a la vivienda en Madrid y en cualquier parte de España está inviable para una persona que está en situación administrativa irregular o que tiene un contrato precario y que no puede estar arrendando ni siquiera muchas veces una habitación. Entonces deciden
trabajar como internas para asegurarse este techo. En la presencia policial. La presencia policial en las calles es brutal, crea miedo, crea ansiedad. Están los centros de internamientos para extranjeros, que cuando estás sin papeles, directamente la Policía Nacional te para y te puede llevar a este centro. Ahí te abren un expediente de expulsión, que puede ser que te dan una multa o directamente te suben a un avión y te envían y te expulsan a tu país. Y ya con este nuevo pacto migratorio europeo veremos qué sucede, porque las restricciones van a ser más brutales, inclusive se habla de menores a partir de 6 años que van a poder ser encerrados, una brutalidad absoluta. Y también el hecho del envío de remesas, eso no hay que olvidar que la mayoría de las personas migrantes trabajan aquí, pero sostienen a las familias en sus países de origen, por lo cual más del 50, 60, 70% de su salario va destinado a estas remesas. Y aquí hablemos de por qué el riesgo de sinhogarismo es tan patente en el empleo del hogar. El empadronamiento es el hándicap principal para cualquier persona migrante. Las compañeras y los compañeros, son pocos los hombres en el empleo del hogar, pero también los hay. eh, Muchas veces tienen que hacer lo impensable y pagar por el empadronamiento para tener acceso a todos los servicios que estaba comentando Iria. No tener el empadronamiento significa que sos invisible, que no tenés acceso a recursos, pero sobre todo que no vas a poder regularizar tu situación. Para hacer tu informe de integración social tenés que estar empadronada, tenés que hacerlo en tu comunidad y es inviable para muchas. En la mayoría de las mujeres internas eligen esta modalidad, ya lo expliqué, por la edad también, por la imposibilidad de alquilar una habitación o por su situación administrativa. Las compañeras en el empleo del hogar se está dando mucho, en su mayoría están alcanzando los 55 a 60 años en una prejubilación ya y se ven, como diciendo, soportando, aguantando, resistiendo para tener el acceso a una jubilación mínima, a la renta mínima inclusive. El edadismo condena a un sinfín de hombres y mujeres a vivir exclusión social. A mí siempre me preguntan por qué de repente no se ven muchas mujeres trabajadoras del hogar viviendo en España, no se las ve en las calles, no existen, me dicen. Sí, porque muchas se ven en la obligación de retornar a su país porque no pueden sostener la vida que tienen acá, porque ya no son aptas para el trabajo. El empleo del hogar es un trabajo muy físico, de un desgaste brutal en la cadera, las rodillas y el cuerpo, la espalda, por lo cual llega una edad que ya no puedes trabajar porque lo tenés roto el cuerpo, por lo cual no es solamente una salud mental, sino una salud física que te impide trabajar. Ellas suelen juntar el poco salario que tienen y retornan a su país a vivir como pueden, por lo cual dejan atrás, y esto no se habla, y es una denuncia que siempre hacemos, que son mujeres que han cotizado la seguridad social y que llegado el momento no lo pueden retirar. Eso se queda como una contribución de amor a España y ellas se van sin nada. Es injusto y se tiene que ver cómo solucionar esto. La barrera al acceso a la información, que lo decía Iria, en una era tan tecnológica que nos han obligado a casi todo el mundo a sacar el certificado digital, en, es difícil para muchas compañeras y compañeros porque no tienen acceso ni siquiera al wifi, no tienen un ordenador, no lo saben hacer desde el móvil. También está el tema del idioma, que es una barrera muy grande a la hora de poder acceder a una información o no se reúnen los requisitos. En la Comunidad de Madrid entiendo que hay un recurso de acceso a la vivienda para personas mayores de 65 años, pero tenés que cumplir ciertos requisitos. Aparte de estos requisitos, puede tu espera llegar hasta un año hasta que te resuelvan este acceso si es que cumpliste los requisitos.
por lo cual es inviable. Si soy trabajadora interna y me he quedado sin mi trabajo, yo al día siguiente tengo que tener donde dormir. Si no tengo acceso a una vivienda, directamente voy a la calle. No puedo esperar un año a poder tener un albergue, una situación de acceso a vivienda, unas condiciones dignas y no exponerme a toda la violencia que ya había comentado Iria. Y tampoco podemos ocultar, por supuesto, el racismo y la discriminación estructural a la hora de acceder a cualquier tipo de recurso o ayuda. El racismo es muy fuerte y muy directo cuando sos una persona migrante. No es igual ser de Perú o de Argentina, de Ecuador, de Senegal, no importa. Las compañeras, mi Nicolo se va a extender muchísimo más en esto, pero sí hay una diferenciación. No es igual ser negra que ser latina, que ser rumana o que ser filipina. Hay una discriminación para todas, pero igualmente se recrudece más cuando tú tienes ciertos rasgos o muy nativos o siendo negra o siendo filipina. Es más brutal y te atienden sin paciencia y sin que tú puedas enterarte de lo que sucede. Ante todas estas situaciones, nosotras, desde el recurso de CEDOAC, del Centro de Empoderamiento, hemos trabajado ciertos tips pequeñitos para construir estas redes de apoyo. La estigmatización por tu trabajo, se ve el trabajo del hogar siempre como un lugar de servilismo, de estar ahí sumisa. El primer paso siempre va a ser reconocerse a una persona de derecho, con papeles o sin papeles. Ese es nuestro mensaje: tú tienes derechos y tienes que luchar por ellos. Construir redes de apoyo, no solamente con tus paisanos o las personas de tu país, sino en el contexto migratorio, es muy importante para vencer el miedo. La desorientación es, mm, mm, no sé, en una escala del 70 al 80%, las compañeras y compañeros desconocen dónde acceder a un recurso. La burocracia es un muro para todo el mundo, pero el racismo estructural está directamente relacionado con tu lugar de origen y tu acceso al recurso. Porque ahí, como no me quiero extender con el tema del idioma, pero sí es una barrera muy grande. Y aquí quiero hablar de la revictimización. Muchas veces cuando nos acercamos a los recursos, te hacen contar toda tu historia para decirte que no es ahí y te envían a otro lugar, sin explicarte muchas veces lo que pasa. Con una hoja no te enteras y tienes que ir a volver a contar otra vez. Luego de ahí te envían a otro lado y así vas recorriendo y haciendo un circuito contando toda tu historia. Cuando no tienes tiempo para acceder a este servicio porque trabajas toda la semana, has pedido un permiso especial para ir a ver cómo lo haces, es preocupante en la falta de orientación que muchas veces los recursos que deberían facilitar el acceso a esta información, te sentís violentada y realmente no escuchada. Nosotras, desde hace unos años, hemos creado un espacio que se llama Red Esencial para las personas migrantes. Muchas, en su plan de vida, inclusive tenemos que crear con ellas, construir desde lo que ellas quieren ser y hacer. Su plan migratorio, si es que de repente no quieren residir y vienen a trabajar un periodo nada más, y sobre todo su acceso a la jubilación digna que contemple una vivienda de calidad, una salud de calidad y sobre todo un espacio de esparcimiento para que no se sienta abandonada y que la soledad no haga mella en esta persona. Con esto voy a ir cerrando porque no sé, creo que me quedan poquitos minutos. Tenemos un reto muy grande dentro del empleo del hogar y el acceso a todos los servicios, y que realmente la persona migrante se sienta como un sujeto de derecho. Principalmente es la regularización. Por eso nosotras trabajamos tanto por el reconocimiento a las personas que ya están residiendo en este país
y que tengan acceso a la tarjeta de residencia y trabajo. No nos vale solamente residir, sino que también tenemos que trabajar porque toda la población migrante viene a trabajar. La regularización ya para que sea un país de justicia social no se puede contemplar ni hablar de igualdad, de acceso a derechos, si no le damos derechos a las personas que están sosteniendo los trabajos más precarizados. Para cualquier acceso, un proceso de intervención, creo que la población migrante, en especial las trabajadoras del hogar, tienen que tener voz y voto. Nosotras trabajamos en los domicilios, conocemos la realidad, nuestra realidad y la realidad de nuestro entorno, nuestras familias, y podemos aportar mucho. Por eso cualquier intervención que se deba hacer requiere una perspectiva feminista, inclusiva, antirracista e interseccional. Y aquí quiero destacar un poquito la palabra interseccional. Parece que muchas veces hablamos de interseccionalidad y ya abarca todo. Hay que reconocer y dimensionar las procedencias y determinar la manera de abordar la realidad de cada persona migrante. No es igual ser de África, no es igual ser que esté en Senegal o en Costa Marfil, son realidades distintas, no es igual ser de Marruecos, es otra realidad, tampoco es igual ser de Filipinas, como tampoco es igual ser de Perú o de América o de Uruguay o de Paraguay. Todas tenemos unos contextos distintos, así como no es igual ser de Galicia que ser de Jaén o ser de Barcelona. Son realidades totalmente distintas y en ese contexto hay que abordar la realidad de cada persona migrante. Sí, ya los cierro, ya te vi, querido Perdona, Edith. Xavier, sí, Gracias. pero cierro. Y con el tema de las mujeres migrantes son en su mayoría familias monomarentales en el acceso a la vivienda, por lo cual es casi imposible para ellas. Y vienen acompañadas de sus hijas y sus hijos, que como ya lo dijo Iria, tienen otra realidad y unas violencias totalmente cruzadas. Y sobre todo para hablar de esto, se tienen que fortalecer todos los programas. Las subvenciones no pueden ser solamente de un año, tienen que estar en un programa de varios años para dar realmente respuesta a todo lo que hacemos. Y eso creo que todos los que trabajamos en movimiento social, en ONG, lo tenemos clarísimo. Y aquí tengo documentos que pueden descargar de nuestra página web para extenderse un poquito más. Gracias. Gracias, Edith, y disculpa porque es súper interesante todo lo que has contado, pero el problema es que me han surgido a mí solamente como 5 o 6 ya preguntas para ti, y yo no quiero perder el derecho a preguntarte algunas cosas que creo que son cruciales. Mil gracias, mil gracias. Pasamos rápidamente, si os parece, a Nicole, para que tengamos ese tiempito. Vamos a tratar de alargar el webinar 10 minutos, más no podemos, con el fin de poder abordar esas preguntas. Pero bueno, o sea, pidiendo disculpas, le digo a Nicole que a ver si nos ceñimos un poquito al tiempo así para poder tener luego tiempo también de preguntarle, porque lo primero que querría decir de Nicole es que hemos tenido la suerte de que ella prologue el monográfico que hicimos. Y lo digo porque os pediría que además de escucharle ahora, leyerais detenidamente, con permiso de Iria, no sé si todo el monográfico, si podéis, sí, pero el prólogo es fundamental porque Nicole ha sido capaz de llevar, yo creo que su pensamiento, experiencia y demás a cuestiones muy concretas que a mí, incluso personalmente, me han dado muchísima luz. Os digo que Nicole es defensora de derechos humanos, española de origen congoleño, es directora general de la Asociación Caribu, que se dedica a apoyar a los inmigrantes africanos en Madrid, y es miembro también del Consejo Asesor de Casa África. Es diplomada en Relaciones Públicas y Protocolo, intérprete, traductora, mediadora intercultural y conferenciante reconocida. Durante varios años ha coordinado el Centro de Formación y Promoción de la Mujer de la Asociación Caribu. También ha sido coordinadora de empoderamiento de mujeres en el marco del proyecto europeo After. Así que nada, le dejo la palabra a Nicole y mil gracias. Pues muchas gracias. Oye, para mí fue de verdad una oportunidad de hacer el prólogo porque aprendí también, ¿no? Descubrí ciertas cosas que muchas veces si no se habla y no se
puede entender. Después de escuchar a Iria y Edith, yo no sé si voy a tener yo la capacidad de resumir tantas cosas. Yo voy a hablar un poco de tres apartados, ¿no? Del tema de sinhogarismo. El escenario de migrante sin hogar africano, eh, los factores que realmente influyen y acelera el sinhogarismo en las personas africanas y finalmente cómo nosotras trabajamos desde Caribú el tema de persona sin hogar. Yo creo que ahí hay un porcentaje muy alto de personas migrantes que están en situación de sin hogarismo. Pero muchas veces es difícil hacer las estadísticas porque las personas africanas muchas veces hasta aunque están en situación de calle, si hay que decirlo así, no reconoce que son personas sin hogar. Entonces, es muy difícil poder hacer como una estadística clara para ver un número de personas africanas que está en situación de calle. Sobre todo las mujeres, por vergüenza, no suelen decir que está en situación de calle. Te va a decir que estoy viviendo ahí, no estoy viviendo bien, pero reconocer que está en situación de sin hogar muchas veces es difícil. Ahí pues hablaría un poco el escenario de la vulnerabilidad. En ese escenario de la vulnerabilidad, pues los que más sufren son las personas vulnerables. Entonces ahí voy a hablar más bien sobre todo de las mujeres, porque la situación de calle de las mujeres muchas veces es más complicada que la situación de los hombres, ¿no? En ese sentido, las mujeres sufren como triple discriminación. En ese sentido, el hecho de ser migrante, ser mujer y de raza negra. Yo creo que Edith lo ha bien explicado, esas diferencias que debemos de poner siempre encima de la mesa, porque hablamos de interseccionalidad muchas veces, pero hay que hacer también esas diferencias, porque dentro del mundo de los migrantes hay una diferencia, incluso dentro del mundo afro también hay esas diferencias. Entonces tenemos que hablar de interseccionalidad más allá de lo que solamente se habla interseccional, ¿no? Ahí el tema de golpear más donde duele. Las personas migrantes en situación de calle, en ese caso, sufren también racismo y discriminación racial. En ese sentido, porque hay que reconocer aquí también hay esa discriminación institucional. Esa discriminación institucional lleva a que la gente muchas veces está normalizando el racismo y la discriminación racial. Es como si es algo normal. Los mensajes de odio que se está transmitiendo se está convirtiendo como en algo normal. Entonces, esta estigmación, prejuicio lo está sufriendo cada vez las personas de raza negra en ese sentido. Yo creo que una vez una persona emprende el viaje para poder decir voy a Europa para poder construir o reconstruir mi vida, en el camino se topa con muchas realidades. Entonces, la integración de una persona también está marcada por su proceso migratorio. Y muchas veces también se topa, pues cuando llega hay barreras que muchas veces son barreras ignoradas. Pero esas barreras también llevan a algunas personas a estar en situación de irregularidad, a estar en situación de calle. ¿Por qué? Porque si la primera acogida está mal diseñada para la persona que llega, fácilmente esa persona se puede encontrar en situación de calle en ese sentido. Ahora, tener la documentación en España no es garantía muchas veces, porque estamos hablando que la documentación en España suele ser de un año. Entonces, en un año muchas veces no tiene posibilidad de poder renovar tu documentación, aunque sí has tenido suerte de poder tener la documentación. ¿Qué ocurre? Después de un año, pues te encuentra porque los salarios de las personas migrantes muchas veces suele ser muy precario. No le dan posibilidad de poder ahorrar para decir, voy a trabajar un año, voy a ahorrar y después si me pasa lo que pasa, puedo sacar de mis ahorros. No.
Es muy difícil. Y aparte de las personas que han tenido la suerte de poder tener la documentación, en el limbo que muchas personas están a la hora de poder solicitar una cita para poder tramitar la documentación. Eso también está llevando a mucha gente en situación de sin hogar, porque hemos visto cómo ahora mismo se puede tardar 6 meses, 9 meses solamente para que te dé una cita para poder ir a tramitar la documentación. Mientras tanto, el sistema aquí en España no te atiende, porque para poder ver a una trabajadora social es como cada vez es misión imposible. Entonces, esas personas no tienen posibilidad de poder tener otra posibilidad de poder tener un hogar. Mientras tanto, las asociaciones que ya somos muchas, que estamos trabajando con las personas en situación de vulnerabilidad, pero cada vez nos vemos también un poco como atrapadas, que no podemos hacer más de lo que estamos haciendo. Son mucha gente y yo creo que ese trabajo no tiene que ser solamente de las asociaciones, sino los propios gobiernos tienen que fomentar un poco cómo dar respuesta a todo eso, porque estamos haciendo todo lo que podemos, yo creo que muchas entidades, pero yo creo que no es suficiente. El hecho de quedarse en la situación de sin hogar, ese impacto de perder la documentación, yo creo que disminuye la autoestima de las personas. Y eso te lleva muchas veces a no saber qué es lo que hace. Porque el hecho de llegar a España, en ese caso Europa, es como un respiro, ¿no? Dice que, mira, he llegado al viaje que tanto he soñado. Pero yo creo que es muchas veces una alegría, si lo hay, de muy pocos días, porque te topa con la realidad. Y esa realidad es que son cosas que tú no sabías desde tu país de origen, que te vas a topar con esa situación, que te van a llamar ilegal, aunque ningún ser humano no es ilegal. Entonces es como todo una montaña emocional, ¿no? Una montaña rusa de unas emociones que muchas veces es difícil de poder gestionar sola. Entonces esas personas muchas veces tienen redes de apoyo, evidentemente, en sus países de origen, pero sus países quedan tan lejos, intenta crear redes aquí, pero esas redes muchas veces también lo crea con las personas en situación de vulnerabilidad, que se crea esas redes entre ellos y una persona termina aceptando esa situación, que yo soy una persona en situación de calle y lo tengo que asumir. Yo creo que debemos de evitar que esas cosas ocurran, porque una persona no puede vivir en ese siglo que estamos viviendo, en esa situación, sin que nadie haga algo, ¿no? El drama de no poder viajar con la casa a cuesta. Yo creo que la paradoja de poder decir, yo tengo una casa en mi país, pero aquí no tengo una casa. Pero también la presión que muchas veces las personas migrantes tienen de sus países de origen para poder mandar dinero, para poder solucionar los problemas de las personas de allí. Yo creo que en muy poco tiempo la familia te obliga ya a poder hacer grandes cosas una vez que tú llegas. Pero yo creo que esa presión también puede llevar a las personas a quedarse en situación de calle, enredados, ¿no? Como dije, tiene red de apoyo en sus países, pero aquí no suelen tener redes de apoyo oficiales aparte de las asociaciones donde acuden, entonces es un problema. Y yo creo que el diseño en España de una acogida, yo siempre digo, España se tiene que hacer la pregunta, ¿es un país de acogida, es un país de migración o cómo es? Sí se debe de diseñar bien esos programas de migración, esos programas de acogida, porque muchas veces son programas que suelen dejar a las personas en el limbo. Es ahí donde España realmente tiene que reflexionar y decir realmente si es un país de acogida o no es un país de acogida, porque yo creo que un país que se supone ser de acogida debe de diseñar un programa que humanice a las personas. Si no, es un poco difícil. Nosotros desde Caribú
trabajamos con esas personas sin hogar, yo creo que desde diferentes maneras, ¿no? Ahí voy a hablar un poco de lo que es la escucha activa. Edith lo ha dicho, muchas veces las personas migrantes, no nos sentimos escuchadas. Es un poco difícil porque muchas veces son las prisas, es como si sobramos, es como si estamos estorbando. Yo creo que si el diseño está mal planteado, las personas no se pueden integrar. Hay que tener ahí como una escucha activa para que las personas sea como mirada, porque muchas veces nos atienden ni siquiera sin mirarnos. Hay que tener ahí también como una mirada empática hacia las personas que estamos atendiendo, porque si no, hay que fomentar la aceptación, no el rechazo. Porque si no fomentamos eso, difícilmente la integración de las personas migrantes va a llegar como a una aportación real. Porque España debe de ver un poco lo que es el capital humano de las personas migrantes que estamos aquí. Se tiene que hablar de las aportaciones de las personas migrantes y buscar como fórmulas de cómo esas personas deben de integrarse dignamente. Yo creo que desde Caribú también acompañamos desde la calma. No se puede no se puede atender a las personas con prisas, 15 días, 20 días, un mes, luego después esas personas están en situación de calle. Yo creo que allí, desde la tranquilidad, hay que atender a las personas, dar a las personas un poco ese espacio de ver un poco cómo va a ser su itinerario de vida, porque no se puede decir que yo te atiendo solamente por 15 días, por 30 días. Sabemos perfectamente en 30 días una persona que ha pasado por un proceso migratorio duro no se puede integrar en la sociedad. Incluso hay gente que tiene como una mochila que para poder depositar todo lo que lleva dentro puede tardar como un año. Yo creo que ahí está fallando desde arriba. Yo creo que el planteamiento de acogida para migrante en España está fallando desde arriba. Eso por eso que está haciendo que muchísima gente se encuentra en el limbo, muchísima gente que está en situación de calle. Yo creo que ahí debemos de buscar, no solamente dejarlo en la mano del gobierno. Yo lo siento decirlo, se supone que son como espejos de las naciones, son como espejos de dar luz a las personas, pero es como si las personas no están en el centro. Ahí lo importante es persona en el centro. Ahora bien, si ellos no son capaces de poder hacerlo, no podemos dejar tampoco solamente las asociaciones poder ayudar, acompañar a las personas, pero también cada persona debe de ser como agente de cambio. Tú, desde tu posición, ¿cómo puedo yo ayudar a esas personas? Es que esas personas que están en situación de calle, sobre todo las personas migrantes africanas que están en situación de calle, sufren, porque el hecho solamente de ver su color de piel, a lo mejor, pues eso también, su salud mental cada vez se deteriora. Estamos hablando de una persona que está en situación de calle, emocionalmente no está preparada. Para esa persona sabía que su llegada en Europa cambiaría su historia de vida, cambiaría la historia de vida de su familia, pues se encuentra en esa situación. Es lógico que mentalmente no esté bien. Entonces, cuando no esté bien, que lo queramos, uno no tiene dónde ducharse, la suciedad está presente. Entonces, esa gente vive como un rechazo. Solamente al verle en la calle es como si está robando. Porque si de entrada las personas migrantes muchas veces cuando estamos paseando piensan que somos como ladrones, pues imagínate que una persona que está en situación de calle. Yo creo que las personas y los gobiernos deben de tomar conciencia. Yo creo que es posible poder evitar el sinhogarismo como está creciendo. Ahí sí trabajamos codo a codo, velar por el bien de las personas, yo creo que habrá poca gente en situación de calle. Yo no voy a hablar mucho porque tanto Iria como Edith lo han planteado tan claramente. Yo solamente quería dar como esas pinceladas. Tú y yo, otras personas, podemos evitar que crezca cada vez el sinhogarismo de las personas migrantes. Gracias. Gracias, Nicole. Que sepáis las tres, me arde de verdad el móvil de agradecimiento a lo que habéis hablado Iria, Edith y Nicole.
No va a haber tiempo de recoger, yo tengo 3 folios de preguntas, pero como vamos con muy poco tiempo, sí me gustaría al menos poder destacaros una pregunta a cada una de vosotras y pido disculpas a los participantes, pero no vamos a tener tiempo para mucho más. Queremos abordar al final unas conclusiones. Pero si os parece y si me permitís las 3, os quería hacer una pregunta a cada una de vosotras, ¿vale? Recogiendo yo creo que el común de algunas de las que han salido. Eh, Quería empezar por Iria, si me permites, para ir en orden un poco de las intervenciones que habéis hecho. Y ya digo, muy brevemente, hay preguntas metodológicas sobre si se ha abordado todos los etos o no, pero vamos a una que el perfil yo creo que de los asistentes a este webinar es sobre todo gente que está en intervención social, en ámbito de entidades. Entonces, hay algunas preguntas que tienen que ver y que ahora ha habido mucho debate sobre el tema del estigma, la brecha cultural, el racismo, que afecta específicamente a esta realidad, ¿no? Es verdad que en el sinhogarismo vivimos el tema de la porofobia, pero existe una violencia específica hacia las personas racializadas. No sé, Iria, si esto aparece en algunos de los datos o en los verbatim que aparecían, ¿no? Dentro de la investigación cualitativa, o si crees que, por ejemplo, esa falta de uso de algunos servicios de salud, ese posible aislamiento de las personas migrantes en situación de exclusión, tienen más que ver con brecha en acceso a derechos o hay también una parte que se explica por esa parte de estigma, de racismo, de brecha cultural. Sí, gracias. En los datos, que era lo curioso, no se ve discriminación. O sea, el dato estadístico, la respuesta es no. En el material cualitativo es cuando abordamos los discursos que están directamente vinculados con el racismo y la xenofobia y sobre todo, como decía Edith, con por ejemplo, en el caso de las mujeres que participaron en la parte cualitativa, con ser negra o no serlo, ¿no? Y se hace referencia de manera continuada al racismo de carácter institucional. Yo no he notado racismo en la gente, pero cuando voy a las instituciones es cuando la población refiere que sí lo ha sentido. Entonces hay una contradicción ahí entre los datos que están infraestimados, claro, y los discursos que es cuando aparece vinculado a lo institucional y que muchas veces, y sobre todo, que es lo llamativo de esto, que no se están definiendo como cuestiones racistas, xenófobas y delitos de odio, cuestiones que sí lo son. Y esto es el verdadero reto. Identificar que lo que estoy sufriendo es una situación de racismo, violencia institucional, violencia de género, cuestiones de carácter xenófobo por ser de una procedencia o tener un color de piel. Que creo que ahí está el reto y como un poco la contradicción de los datos, que no es contradicción, es muy habitual. Por eso es tan importante acudir a las personas, ¿no? Poner, como decía ahora Nicole, poner a la persona en el centro, preguntarle directamente. Gracias, Iria. Y una de las conclusiones yo creo que claramente hoy va por ahí, ¿no? Después de escuchar sobre todo a Edith y a Nicole, hay que escuchar mucho más, ¿no? Esto que decía Nicole ahora. Edith, yo creo que el ámbito que has abordado es un ámbito lamentablemente súper desconocido todavía para muchas entidades. Y aunque me gustaría y había alguna pregunta vinculada a cuestiones de abuso sexual y cuando llevamos los problemas también al ámbito privado, los peligros que tienen que ver con eso, me gustaría hacerte una pregunta que creo que es muy práctica y es una cosa que nos ocurre muchas veces, lo digo en primera persona, las personas que tenemos la suerte de acompañar a personas migrantes en situación de exclusión muy grave, ¿no? Personas indocumentadas, personas en situación irregular, situaciones de pobreza muy, muy duras. Y que dentro del proceso de intervención y de acompañamiento, en ocasiones, y les pasará a muchos compañeros presentes en el webinar, lo que tendemos a hacer es acompañar y sugerir incluso el que estas personas se vinculen con espacios como el del servicio doméstico en situaciones de absoluta esclavitud, ¿no? Hablabas de la esclavitud moderna y aparecía en esa imagen. Em, Nos sentimos muchas veces en esa situación de es que no tengo nada que ofrecer, ¿no? Que plantearle. Y acabamos casi mandando a la gente a que vaya a los espacios en los que sabemos que hay solicitud de trabajo irregular, me gustaría saber, tú, Edith, en primera persona y desde lo que acompañáis, ¿qué piensas sobre esto? ¿Qué consejo darías?
¿Cómo crees que tenemos que abordar esa realidad, ¿no? Sabiendo que incluso que estamos en una situación casi maniatados, pero ¿qué hacemos? O sea, porque a mí me sale decir, hay que abolir todo este asunto, ¿no? Del trabajo interno. ¿Qué piensas? A ver, nosotras, la piedra fundamental de la asociación es la erradicación del régimen de interna, porque creemos que es una apropiación del cuerpo de la persona que trabaja, que se sigue sosteniendo porque lo realiza ahora, lo ha realizado siempre una mujer, por lo cual siempre fue admitido, y ahora lo hace la población migrante. Que las compañeras trabajen en este trabajo son por las circunstancias que ya los expliqué, pero puede realizarse este trabajo, y lo han demostrado un montón de empleadores, en las condiciones justas y regladas. El hecho que el empleólogo no tenga un control de horario no significa que tú como empleador abuses de esa persona, que reconozcas a esta persona como trabajadora. O sea, yo creo que de ahí se pueden partir y hacer los cambios reales. Por eso para nosotras es tan importante construir estas redes de apoyo para que las mismas trabajadoras entiendan este proceso, que el hecho de que yo estoy trabajando no significa que soy un objeto y que pueden hacer conmigo lo que quieran solo porque me están pagando un salario. Entonces, partir de esta ahí, y que los técnicos también, cuando ofrecen un trabajo de interna, porque se va a seguir ofreciendo, porque no hay una reglamentación y esto está ahí abierto a un campo de explotación, pero sí se puede hacer reglando. Nosotras hacemos no solamente asesoría a las trabajadoras, hacemos asesoría a los empleadores que te llaman y te dicen, sabes que no sé cómo hacer esto y me quieren estafar en otro lado. Y tú, cuando vas hablando con la persona y diciéndole, mire señor o señora, esto es así, 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 ¿a usted le gustaría trabajar así? No, te dicen, bueno, pues esto es lo que hay que hacer. Y es una campaña chiquitita, es un grano de arena, pero que se puede multiplicar, y que esta misma persona puede, con sus amigos que también son otros empleadores, construir este mensaje. Pero es un trabajo muy pequeñito, que no puede ser que siempre recaiga solo sobre nosotras, sino que lo tenemos que hacer como sociedad, y reconocer que con mi silencio yo estoy formando parte del opresor y de la esclavitud de las personas. O sea, ese es el cambio que nos tenemos que hacer. Gracias, Edith. Qué complicado. Bueno, Nicole, tengo un montón de preguntas. Me gustaría saber mucho sobre cómo entiendes tú y cómo entiende Caribou esos errores nefastos del sistema de acogida que afectan luego y que hacen que organizaciones como Caribou sean absolutamente necesarias, porque tienen que recoger aquello que no recogen los estamentos oficiales, ¿no? Pero de nuevo, sí querría abordar una pregunta de la que has tratado, ¿no? Y que también tiene como cuestiones muy prácticas, que tiene que ver con los lugares de origen de las personas migrantes, ¿no? El papel que todo eso tiene en, la situación actual en la que puede haber una persona en situación, digamos, de exclusión, vulnerable aquí en España, migrada, y que tiene además que responder a toda una comunidad de origen que presiona, que pide apoyo económico. Eso que dices en el prólogo, que es tan duro, de personas sin hogar que tienen hogar en su origen, ¿no? Personas que tienen hogar pero que no disfrutan de él, de lo que procura un techo, y que aquí están sin hogar. ¿Qué claves darías, Nicole, sobre cómo abordamos esto? Quiero decir, ¿es algo que tenemos que también desde aquí respetar? ¿Es algo que tenemos que tratar de modular para hacer entender que hay que asegurarse unas condiciones mínimas primero para poder abordar esa relación con el origen? ¿Qué nos dirías? Yo creo que primero, muchas veces en España no se trabaja desde las necesidades expresadas de las personas migrantes. Tenemos voz, pero es como es una voz ignorada, una voz no escuchada, pero al mismo tiempo es una voz escuchada por otros colectivos, porque vimos todos cuando llegaron los ucranianos, pues se trabajaron desde sus necesidades expresadas, pero es como si los otros inmigrantes son de tercera división, su voz no importa. Es ahí donde empezamos como esa discriminación, ¿no? Allí.
Por lo tanto, es que los programas, salvo que las entidades que trabajamos directamente con el colectivo migrante, vamos adaptando las programaciones según los perfiles. Es como si el diseño de los perfiles de España sobre migración es un perfil que se creó hace como 30 años y de ahí no se mueve. Es un problema, porque España actual es multicultural, España actual crece, por lo tanto las personas migrantes que llegan con capacitaciones. Entonces, ¿qué se está haciendo España para que esas capacitaciones no sean ahogadas? Que no sea, es que ese es ahí donde está el kit de la cuestión. Ahora, el tema de remesas difícilmente va a cambiar, porque una persona que sale de su país para buscar un futuro mejor o para estudiar o lo que sea, si hay un porcentaje muy alto que viaja para cambiar su historia de vida, la familia deposita en ella su experiencia, su esperanza, perdón, su esperanza. Entonces, esa esperanza difícilmente se puede cambiar. La familia no puede entender la situación que esa persona vive. Muchas personas migrantes que están en situación de calle no quieren que se sepa para que la voz no llegue a su familia de origen. Entonces lo esconde, porque si vamos más allá, hay muchas más personas en situación de calle que lo que se está diciendo, porque muchas lo esconden. ¿Por qué? Porque mi vecina, mi paisana, mi tal, lo va a saber y va a llevar la voz a mi familia. Prefiere soportar esa situación, pero que su familia no sepa. Yo siempre digo que las personas no fracasamos, pero la situación personal de una persona puede fracasar, pero la propia familia no te deja la oportunidad de poder fracasar. Aquí también, en el país de acogida, es como si un inmigrante no puede fracasar. Ese es un problema. Entonces, para poder cambiarlo, hace falta también trabajar la mentalidad de las personas, tanto la mentalidad de las personas y cambiar, tener ahí una voluntad política para cambiar las historias de vida de esas personas que están en situación de calle. Yo creo que ahí si lo trabajamos, muchas cosas pueden variar y cambiar. Gracias, Nicole. Qué importante esto del derecho al fracaso, ¿no? Que a las personas en exclusión no se les permite ni eso. Nada, quería de nuevo agradeceros a las tres. Lamento no tener oportunidad de que dialoguemos mucho más. Y simplemente para cerrar el webinar, que creo que deja la altura muy, muy alta para los siguientes, quería compartiros 6 reflexiones que vienen en las conclusiones. Y sobre todo alguna de ellas, en las conclusiones del monográfico, y sobre todo algunas de ellas que han sido, si me permite Iria, y además porque lo dicen en primera persona, como comunidad migrante, que ha sido parte del discurso de Edith y de Nicole, que es una parte muy importante de lo que nos tenemos que quedar hoy, ¿vale? Sí que querríamos desde la red Facian orientar y poner la atención en 6 elementos. El primero es que, aunque parezca una cuestión de perogrullo, creemos que es necesario reivindicar algo tan evidente como que las personas migrantes deben formar parte en igualdad de oportunidad y derechos y responsabilidades de la sociedad. Y que esto debiera ser evidente, pero en España hemos perdido un consenso que creemos que en algunas otras ocasiones lo hemos tenido más, que es que cualquier ser humano, más allá de su condición y procedencia, tiene acceso o tiene que tener acceso en igualdad de condiciones a los derechos de cualquier persona. Creemos que hay que combatir los discursos de odio, la porofobia y el racismo, tanto desde cuando vienen desde posiciones particulares como también cuando vienen desde tribunas y parlamentos, desde posiciones de privilegio. Y creemos que cuando se ridiculizan o cuando se ningunean también esos discursos, estamos haciendo flaco favor a la hora de no poner encima de la mesa que eso está rompiendo las vidas de muchísimas personas. En segundo lugar, desde Facian queremos sumarnos al apoyo de más de 900 colectivos y 700.000 personas a la iniciativa legislativa popular, porque creemos además que la mejor lucha en intervención social, como hemos visto hoy, no es desde la asistencia, sino desde el empoderamiento y desde el acceso a derechos. En tercer lugar, sí que creemos que España tiene que dar pasos hacia modelos de acogimiento con base comunitaria.
Creemos que hay mucho que aprender ahí, que hay países que lo están afrontando de una forma muy diferente. Las políticas de macrocentros, de mínimos, de seguir fortaleciendo la seguridad de nuestros países frente a no sé qué, creemos que lo único que aborda es exclusión. Y en ese sentido, todos los pasos que se den hacia programas de patrocinio comunitario y otras claves creemos que son importantes. Hay hay otro elemento que queremos incorporar, que es que creemos que la intervención con migraciones requiere también de metodologías de recuperación de daño y de análisis de trauma. Creemos que hay abordajes como servicios conscientes del trauma, que pueden ser enfoques muy interesantes abordados en el ámbito de la salud mental, pero que se pueden abordar también en otros aspectos y hacernos analizar también a las entidades sociales y al entramado que acompaña a estas personas, cuál es nuestra situación también de poder muchas veces y de revictimización de las personas. Creemos que es un elemento muy importante el análisis de lo que Edith y Nicole han planteado, que es el de la intersección entre mujer, migración y sinhogarismo. Creemos que, como ocurre en otros aspectos, en otros ámbitos, la feminización de sectores como el de los cuidados nos debe llevar a cuestionar la legislación y la regulación de algunas situaciones, pero también a debatir sobre la abolición de determinadas prácticas que lleva, como decía Edith, a usurpar el cuerpo de las personas, ¿no? El cuerpo de las mujeres. Y por último, y lo he puesto el último, creemos que desde el sector social debemos abordar la migración desde las personas migrantes. Creemos que hay que escuchar mucho más, avanzar en esa escucha activa de la que hablaba Nicole, pero además ceder espacios que a veces ocupamos siendo portavoces de y permitiendo, dejando ese espacio para que las personas migrantes, las personas racializadas, sean las personas que reivindiquen en primera persona, ¿no? A veces somos incluso cortapisas para que sus discursos lleguen en primera persona. Yo eso he tenido el privilegio de entenderlo también acompañando el trabajo que han hecho las compañeras de regularización ya. Y creo que es un reto importante que nos concierte especialmente al tercer sector, al sector de las asociaciones y de las administraciones públicas, y en el que podríamos aprender mucho también desde la práctica, ¿no? Incorporando, por ejemplo, a las propias comunidades migrantes como elementos clave dentro de la integración y dentro de las propias intervenciones. No mucho más, no da tiempo para más. Agradeceros de nuevo a las tres compañeras que habéis participado, agradecer a las personas participantes que han estado y nada más, nos pondremos en contacto para seguir con los siguientes webinars. Muchas gracias.